José Luis Martínez despertó por un sonido que era imposible confundir con cualquier otra cosa, el metal chocando contra el metal con tal fuerza que la casa se estremeció. Las 3 de la madrugada. Por la ventana del dormitorio parpadeaba la luz de los faros de un automóvil. Saltó de la cama sin prestar atención a su esposa soñolienta, que solo se dio la vuelta malhumorada hacia el otro lado. Descalzo, en calzoncillos, José Luis salió corriendo por la puerta trasera al patio. El panorama que se abrió ante sus ojos hizo que su cerebro se negara a creer lo que veía durante un segundo. Su Mercedes negro yacía de costado, como un animal herido. El capó estaba aplastado como un acordeón, el parabrisas convertido en una telaraña de grietas. Los faros hechos pedazos. El coche olía a gasolina y plástico quemado. ¿Qué demonios?, murmuró José Luis, rodeando el automóvil destrozado. Quien había hecho esto había entrado a toda velocidad, había embestido el Mercedes y había dado marcha atrás inmediatamente. Profesionalmente. Rápidamente. Sin testigos. José Luis se precipitó hacia el sistema de videovigilancia. El monitor mostraba solo una pantalla negra. Las 4 cámaras se habían desconectado simultáneamente a las 2:50 minutos. ¿Alguien sabía dónde estaba el cuadro eléctrico? ¿Vas a llamar a la policía?, sonó una voz a sus espaldas. Isabel estaba parada en el umbral de la puerta, envuelta en una bata, el cabello revuelto. En su rostro no había ni sorpresa ni miedo, solo una ligera irritación, como la de una persona que ha sido despertada sin motivo especial. Por supuesto que sí. Esto es. Mira lo que le han hecho al coche. Isabel deslizó la mirada indiferentemente por el desastre y se encogió de hombros. Se puede comprar un coche nuevo. Lo importante es que nadie ha salido herido. José Luis se quedó mirando a su esposa. Durante 18 años de matrimonio se había acostumbrado a su practicidad, pero tal tranquilidad en semejante situación le parecía antinatural. Hablaba como si se tratara de una taza rota, y no de un automóvil que costaba 2 millones. Isabel, ¿te das cuenta de que esto no es casualidad? Alguien intencionadamente. ¿Intencionadamente qué?, le interrumpió. Quizás un conductor borracho no pudo controlar el coche. O unos adolescentes decidieron divertirse. ¿Para qué buscar conspiraciones donde no las hay? José Luis guardó silencio. La lógica de su esposa era impecable, pero algo en su tono le hizo ponerse en guardia. Isabel no preguntó si había visto a los agresores. No se interesó. No expresó compasión por el coche favorito de su marido. Simplemente constató el hecho y propuso olvidar el incidente. La policía llegó 40 minutos después. 2 tenientes soñolientos levantaron acta, fotografiaron los daños y se encogieron de hombros. Sin grabaciones de las cámaras y sin testigos, el caso no tenía perspectivas. Aconsejaron dirigirse a la compañía de seguros. Solo es extraño que el sistema de videovigilancia se desconectara precisamente en ese momento, observó el mayor de los policías. Normalmente los vándalos no son tan previsores. José Luis los acompañó hasta la verja y volvió a casa. Isabel ya dormía, hecha un ovillo bajo la manta. Él permaneció largo rato tumbado en la oscuridad, escuchando su respiración e intentando entender qué exactamente le preocupaba de su reacción. Por la mañana, durante el desayuno, reinaba un silencio tenso. Diego masticaba silenciosamente su avena, echando miradas de vez en cuando a sus padres. El hijo de 16 años siempre reaccionaba sensiblemente al ambiente familiar, y los últimos meses la casa olía a tormenta. «Papá, ¿qué le pasó a tu coche?», preguntó finalmente el adolescente. «Lo rompieron anoche. Aún no sé quién y para qué». Diego asintió y volvió a hundirse en su plato. José Luis notó que su hijo evitaba mirar a su madre. Isabel también guardaba silencio. «Quizás esté relacionado con el trabajo», dijo de repente. «Tienes muchos contratistas, con alguno podría haber surgido un conflicto». José Luis levantó la cabeza. Su esposa lo miraba atentamente, como si estudiara su reacción. «No ha habido conflictos serios. Todos los pagos van según el cronograma». ¿Y aquel incidente con el suministro de armaduras? ¿Recuerdas que te quejabas de que trajeron algo distinto a lo que habías pedido? Él no recordaba haberse quejado a Isabel sobre problemas con las armaduras. Es más, no había habido ningún problema con las armaduras. ¿De dónde había sacado eso? ¿Qué armaduras?, preguntó José Luis con cautela. Isabel parpadeó y apartó la mirada.
Probablemente lo confundí con otra persona. El resto del desayuno transcurrió en silencio. Diego se fue al instituto, Isabel al trabajo en la oficina de la empresa constructora, donde ocupaba el puesto de contadora general. José Luis se quedó solo con su Mercedes destrozado y una creciente sensación de inquietud. En el trabajo le esperaba otro golpe. Sergio Herrera, subdirector de compras, recibió al jefe en la puerta con el rostro pálido y las manos temblorosas. José Luis, necesitamos hablar. Urgentemente. Pasaron a su despacho. Sergio cerró la puerta y encendió el aire acondicionado a toda potencia, aunque fuera hacía un tiempo otoñal fresco. ¿Qué ha pasado? Han desaparecido materiales del almacén. Cemento, ladrillos, perfiles metálicos. Por valor de unos 2 millones. José Luis sintió como la tierra se movía bajo sus pies. Primero el coche, ahora esto. En una noche. ¿Cómo que desaparecieron? ¿Cuándo? Lo descubrimos esta mañana. El vigilante dice que no vio nada durante la noche, pero no rellenó el registro de inspecciones desde las 11 de la noche. Dice que se quedó dormido. Sergio manoseaba nerviosamente el borde de un documento. El hombre de 42 años, que había trabajado 5 años en la empresa, siempre se había distinguido por su tranquilidad y solidez. Ahora parecía como si lo hubieran pillado robando. ¿Has comprobado los albaranes? Quizás sea simplemente un error en la contabilidad. Lo comprobé 2 veces. La mercancía estaba en su sitio ayer por la tarde. Alguien se la llevó durante la noche y de forma organizada. 3 camiones como mínimo. José Luis se recostó en su sillón. 2 golpes en una noche no podían ser casualidad. Alguien estaba causando daño intencionadamente a su negocio. ¿Quién sabía que los materiales estaban exactamente en ese almacén? Yo, usted, Isabel. Sergio se calló y se sonrojó. Es decir, ella lleva la contabilidad, sabe dónde se guarda cada cosa. ¿Quién más? Los conductores, los mozos de carga. Unas 10 personas, no más. José Luis reflexionó. La lista de sospechosos resultaba demasiado corta. Y en ella estaba el nombre de su esposa. ¿Las cámaras del almacén funcionaban? Sergio titubeó. Pues esa es la cuestión. El sistema de vigilancia falló. Como en su casa. José Luis levantó lentamente la cabeza y miró a su adjunto. Sergio no soportó la mirada y se volvió hacia la ventana. Sergio, ¿me estás ocultando algo? No, por supuesto. Es solo que... Es que la coincidencia resulta desagradable. Y en su casa, y en el almacén al mismo tiempo. ¿Crees que está relacionado? No lo sé. Puede ser. O puede que simplemente no tengamos suerte. José Luis estudió el rostro de su adjunto. Sergio definitivamente estaba nervioso, pero las causas de su agitación seguían sin estar claras. O bien tenía miedo de perder el trabajo por negligencia, o bien ocultaba algo más serio. Está bien. Presenta una denuncia en la policía. Contrata una agencia de seguridad privada para la investigación. Y refuerza la vigilancia en todos los centros. Ya lo estoy haciendo. Sergio se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. José Luis, ¿usted no le ha dicho a nadie dónde exactamente se guardaban los materiales? Bueno, en casa, por ejemplo. La pregunta sonó demasiado cautelosa. Sergio claramente intentaba averiguar algo concreto. ¿Y qué si se lo dije? No, nada. Es solo que para la investigación es importante conocer el círculo de los enterados. Cuando el adjunto se fue, José Luis se quedó solo con sus pensamientos. Por la ventana lloviznaba y el cielo gris reflejaba perfectamente su estado de ánimo. 2 golpes en una noche. Cámaras desconectadas en ambos lugares. Extraña reacción de su esposa. Nerviosismo de Sergio. José Luis sacó el teléfono y marcó el número de su hermana. Olga, soy yo. ¿Puedes hablar ahora? Por supuesto. ¿Qué ha pasado? Le contó sobre el incidente nocturno y la desaparición del almacén. Olga Fernández siempre había sido su apoyo en los momentos difíciles. Trabajando como notaria, estaba acostumbrada a analizar situaciones y ver escollos donde otros solo notaban la superficie. José Luis, ¿no te parece extraño que Isabel reaccionara tan tranquilamente al destrozo? Me lo parece. Pero siempre ha sido práctica. Práctica, sí. Pero no en Sánsabo.
Recuerdo cómo se disgustó cuando rompiste su jarrón favorito. Y aquí, un coche de 2 millones. José Luis guardó silencio. Su hermana expresaba sus propias dudas. Escucha, continuó Olga, últimamente Isabel no ha tenido extrañezas en su comportamiento. Bueno, no sé, llegar tarde del trabajo, ponerse nerviosa sin motivo. Él reflexionó. Efectivamente, los últimos meses Isabel se había vuelto más distante. Se interesaba menos por sus asuntos, reaccionaba fríamente a las muestras de ternura. Él lo achacaba al cansancio del trabajo y la rutina familiar. Posiblemente. Pero llevamos 18 años casados. Hay altibajos. Por supuesto que los hay. Solo ten cuidado, ¿vale? Después de la conversación con su hermana, José Luis no podía concentrarse en el trabajo. Los pensamientos volvían a la conversación matutina con su esposa. A su mención de problemas inexistentes con las armaduras. A las 6 de la tarde llegó a casa. Diego estaba sentado ante el ordenador, Isabel preparaba la cena. El cuadro de una familia perfecta, si no se contaba la tensión que se podía cortar con un cuchillo. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, preguntó su esposa sin apartar la cabeza de la cocina. No muy bien. Del almacén robaron materiales por valor de 2 millones. Isabel se quedó inmóvil con el cucharón en la mano. Un segundo, otro. Vaya faena. Espero que el seguro lo cubra. Eso espero. Se volvió hacia su marido. El rostro expresaba compasión, pero los ojos permanecían fríos. Entonces no fue solo el coche. Alguien ha decidido perjudicarte. Eso parece. ¿Y tienes enemigos? ¿Competidores? La pregunta era lógica, pero José Luis captó en ella algo más. Como si su esposa intentara dirigir sus pensamientos en una dirección determinada. Enemigos no tengo. Competidores sí, pero no se rebajarían a tanto. Isabel asintió y volvió a la cocina. La conversación había terminado. Durante la cena reinó el silencio. Diego echaba miradas de vez en cuando a sus padres, pero no se atrevía a romper el silencio. José Luis notó que su hijo se había vuelto aún más introvertido que de costumbre. El chico sentía el malestar familiar con todas sus entrañas. Diego, ¿cómo van las cosas en el instituto? Intentó él aliviar el ambiente. Bien. ¿Pronto hay exámenes? Pronto. ¿Te ayudo con la preparación? Diego negó con la cabeza y continuó comiendo en silencio. Isabel tampoco participaba en el intento de conversación. La familia se desmoronaba ante sus ojos, pero nadie quería reconocer lo obvio. José Luis se acostó con el corazón pesado. A su lado yacía la mujer con la que había vivido 18 años, había tenido un hijo, construido una casa y un negocio. Pero ahora le parecía extraña. Fría. Distante. Intentó recordar cuándo había comenzado este distanciamiento. ¿Hace 6 meses? ¿Un año? Los cambios ocurrían gradualmente y él no se había dado cuenta inmediatamente. Primero desaparecieron las conversaciones vespertinas sobre el día transcurrido. Luego los planes conjuntos para los fines de semana. Después la intimidad física. Isabel se excusaba con cansancio, dolores de cabeza, problemas femeninos. Ahora, tumbado en la oscuridad y escuchando su respiración regular, José Luis se preguntaba, ¿y si la causa no era el cansancio? ¿Y si detrás de su distanciamiento se ocultaba algo mayor? El pensamiento era doloroso, pero no podía ahuyentarlo. Las coincidencias se multiplicaban. El coche roto, la desaparición del almacén, las cámaras desconectadas, las preguntas extrañas de su esposa y el nerviosismo de Sergio. Todo esto podía estar relacionado. O podía no estarlo. José Luis cerró los ojos e intentó dormirse. Mañana sería un nuevo día. Quizás trajera respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Por la mañana del día siguiente, José Luis descubrió que la caja fuerte de casa había sido forzada. Bajó al despacho para sacar los documentos del seguro del coche y vio la portezuela entreabierta del cofre metálico. La cerradura había sido forzada profesionalmente, sin huellas de violencia bruta, como si alguien supiera cómo hacerlo. José Luis revisó rápidamente el contenido. El dinero permanecía intacto. Las joyas de su esposa también estaban en su sitio. Solo habían desaparecido los documentos de la parcela en las afueras, el certificado de propiedad, el contrato de compraventa, el pasaporte técnico.
Precisamente aquellos papeles que podrían ser necesarios para la venta o el cambio de titularidad del terreno. Isabel. Llamó a su esposa. Isabel bajó en bata, con una taza de café en las manos. Echó un vistazo a la caja fuerte abierta y arqueó ligeramente las cejas. ¿Qué ha pasado? Han forzado la caja fuerte. Robaron los documentos de la parcela. ¿En serio? Se acercó más y miró dentro. ¿Y el dinero? El dinero está en su sitio. Solo desaparecieron los documentos. Isabel sacudió la cabeza pensativa. Qué extraño. ¿Para qué necesitaría alguien los documentos de la parcela? Sin tu firma no se pueden usar de todas formas. La lógica de su esposa era impecable, pero José Luis se sentía incómodo de todas maneras. El tercer golpe en 2 días. Alguien destruía metódicamente su vida, eligiendo precisamente aquellas cosas que causaban el máximo daño. ¿Quizás deberíamos reforzar la seguridad de la casa?, propuso Isabel. Poner una alarma mejor. Buena idea. Ese mismo día José Luis llamó a especialistas en seguridad. Por la noche habían equipado la casa con un sistema de seguridad moderno, sensores de movimiento, cámaras con visión nocturna, conexión directa con el servicio de vigilancia. Los instaladores garantizaron que ahora ni un ratón pasaría inadvertido. Por la noche José Luis durmió con sueño ligero, atento a cada susurro. A las 2:30 sonó la sirena. Se levantó de un salto y corrió al panel de control. En la pantalla parpadeaban luces rojas, habían saltado los sensores del garaje. José Luis agarró un bate de béisbol y salió corriendo al patio. El garaje estaba vacío. Ningún rastro de allanamiento. Recorrió toda la propiedad, comprobó la valla, las verjas. Nada sospechoso. 5 minutos después llegó la seguridad. 2 guardias de servicio examinaron minuciosamente la parcela y se encogieron de hombros, falsa alarma. Posiblemente un pájaro grande o una rama de árbol había saltado el sensor. El sistema es nuevo, explicó el jefe de vigilancia. A veces ocurre que los ajustes de sensibilidad se desregulan. Mañana los técnicos los corregirán. Isabel durmió durante todo el alboroto. Cuando José Luis volvió al dormitorio, roncaba plácidamente bajo la manta. Sorprendentemente profundo sueño para una mujer que normalmente se despertaba al menor ruido. Por la mañana, durante el desayuno, su esposa se interesó por la causa del alboroto nocturno. Saltó la alarma. Falsa alarma. Probablemente el gato del vecino. Les gusta pasear por las parcelas ajenas. José Luis asintió, pero sus pensamientos estaban ocupados en otra cosa. Ayer por la noche recordaba claramente haber comprobado los ajustes del sistema junto con los instaladores. Los sensores estaban calibrados para que no reaccionaran a animales pequeños. ¿Qué podía haber hecho que saltaran? El viernes Isabel anunció sus planes para el fin de semana. Me iré a la casa de campo de Marina. Lleva mucho tiempo invitándome y yo siempre lo aplazo. Marina era su amiga desde los tiempos universitarios. Vivían en extremos opuestos de la ciudad y se veían raramente, pero la amistad se mantenía desde hacía más de 20 años. Bien. Descansarás del bullicio de la ciudad. Diego vendrá con nosotras. El hijo levantó la cabeza del plato. No quiero. Tengo planes con los amigos. Pues vale. Los hombres se quedarán en casa, y yo me daré el capricho de la compañía femenina. Isabel se marchó el sábado por la mañana en su coche. José Luis pasó el día con su hijo, jugaron a la consola, vieron una película, pidieron pizza. Diego parecía más relajado sin su madre, entraba más en contacto. Papá, mamá está rara últimamente, dijo de repente el adolescente durante la película de comedia. ¿En qué sentido? Pues, como fría. Antes se interesaba por mis notas, preguntaba sobre el instituto. Y ahora como si no le importara. José Luis apagó el sonido del televisor y se volvió hacia su hijo. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Hace 3 meses, más o menos. Al principio pensé que simplemente estaba de mal humor. Pero luego me di cuenta de que es como si pensara en algo suyo. ¿En qué exactamente? Diego se encogió de hombros. No lo sé. Pero cuando me dirijo a ella, es como si primero volviera de sus pensamientos y luego ya me responde. ¿Me entiendes? José Luis lo entendía. Él mismo había notado esta distracción de su esposa, pero no le había dado importancia. Quizás tenga problemas en el trabajo.
Puede ser. Diego permaneció callado. Papá, tú y mamá no os vais a divorciar. La pregunta le golpeó como un mazo en la cabeza. José Luis miró atentamente a su hijo. ¿Por qué piensas eso? No lo sé. Es solo que habláis menos. Y mamá a veces te mira, bueno, no muy amigablemente. José Luis abrazó a su hijo por los hombros. Diego, todos los matrimonios tienen periodos difíciles. Eso no significa que nos divorciemos. Bien. Es solo que no quiero tener que elegir con quién vivir. La conversación con su hijo hizo que José Luis sintiera aún más agudamente la crisis familiar. Incluso el niño sentía que algo iba mal. El resto de la noche la pasaron en relativo silencio, cada uno pensando en lo suyo. El domingo por la mañana José Luis tomó una decisión. Fue a casa de Marina. No para espiar a su esposa, simplemente quería asegurarse de que realmente estaba allí. Marina vivía en una casa particular en las afueras de la ciudad. José Luis aparcó junto a la cancela y llamó al interfono. ¿Quién es? Marina, soy José Luis, el marido de Isabel. ¿Puedo hablar contigo? La puerta se abrió casi inmediatamente. Marina apareció en el umbral en bata de casa, con sorpresa en el rostro. ¿José Luis? ¿Qué ha pasado? Isabel está en casa. ¿Cómo en casa? Si está contigo. Marina parpadeó confundida. ¿Conmigo? No, por supuesto. No he visto a Isabel en 3 meses. O quizás más. José Luis sintió como el mundo se tambaleaba ligeramente. Dijo que se iba contigo el fin de semana. Se miraron mutuamente con desconcierto. Marina fue la primera en romper el silencio. ¿Quizás se refería a otra amiga? Tiene conocidas del trabajo. Puede ser. José Luis se despidió y se fue a casa. En la cabeza se agolpaban los pensamientos. Si Isabel no estaba con Marina, ¿dónde estaba? ¿Y para qué había mentido sobre sus planes de fin de semana? En casa le esperaba una sorpresa. Isabel ya había vuelto y preparaba la comida en la cocina. Parecía descansada y contenta. ¿Qué tal el viaje? Preguntó José Luis, esforzándose por hablar con tono normal. Fantástico. Marina ha cambiado tanto, ha adelgazado. José Luis guardó silencio. Su esposa continuaba contando sobre el viaje inexistente con tales detalles que casi él mismo empezó a creerlo. ¿Quieres ver las fotos? Isabel sacó el teléfono. Mira qué belleza. En la pantalla había imágenes de una casa de madera con porche, un jardín florido, una mesa puesta al aire libre. Isabel aparecía en varias instantáneas, sonreía, sostenía un ramo en las manos, estaba sentada en un sillón de mimbre. Bonito, dijo José Luis, estudiando atentamente las fotografías. Algo en ellas no cuadraba. El paisaje no se parecía a su región. La arquitectura de la casa era demasiado moderna para una casa de campo. Y lo principal, en todas las instantáneas Isabel estaba sola. Ni Marina ni otras personas aparecían en el encuadre. ¿Y dónde está Marina? ¿Por qué no aparece en las fotos? No le gusta que la fotografíen. Me pidió que solo fotografiara la naturaleza y los interiores. La explicación sonaba verosímil, pero José Luis ya no creía ni una sola palabra de su esposa. No había pasado el fin de semana con Marina. Por la noche, cuando Isabel se duchaba, José Luis intentó buscar imágenes similares en Internet. La búsqueda por imágenes no dio resultados, las fotografías eran originales. Pero eso no significaba que la historia de la casa de campo de Marina correspondiera a la realidad. Se acostó con una sensación pesada. Su esposa yacía a su lado y respiraba tranquilamente, mientras él reflexionaba dolorosamente sobre lo que estaba pasando con su familia. Las mentiras se multiplicaban. Primero la extraña reacción al coche roto, luego las preguntas sobre problemas inexistentes con las armaduras, ahora el viaje inventado a casa de una amiga. ¿Qué más ocultaba Isabel? Y lo principal, ¿para qué? José Luis cerró los ojos e intentó encontrar una explicación inocente de lo que estaba ocurriendo. Quizás su esposa realmente había ido a casa de otra persona y simplemente confundió el nombre. Quizás había hecho nuevos conocidos de los que no había hablado a su marido. Quizás había querido estar sola y se inventó la historia con la amiga para no explicar sus motivos. Pero en el fondo José Luis entendía que no se trataba de secretos inocentes. Algo serio estaba ocurriendo en su familia.
Algo que amenazaba todo lo que habían construido durante 18 años. Y él estaba decidido a averiguar la verdad. Por muy dolorosa que resultara. El lunes por la mañana José Luis decidió llevar a su esposa al trabajo. Isabel se sorprendió por la propuesta, pero no se opuso. Por el camino guardaron silencio, cada uno pensaba en lo suyo. José Luis observaba a escondidas a su esposa. Miraba por la ventana con aire ausente, comprobaba de vez en cuando el teléfono. Isabel, ¿puedo usar tu coche hoy? Por supuesto. Cuando llegaron a la oficina, Isabel besó rápidamente a su marido en la mejilla y salió del coche. José Luis la siguió con la mirada hasta la entrada del edificio. En la guantera encontró lo que hizo que su corazón latiera aceleradamente. Gafas de sol masculinas, caras, en un estuche de cuero de una marca conocida. José Luis las acercó a la luz. En la parte interior de la patilla estaba grabado un monograma, SH. Sergio Herrera. Las iniciales de su adjunto. José Luis permaneció largo rato sentado en el coche, sosteniendo las gafas en las manos. ¿Cómo habían llegado al automóvil de su esposa? ¿Por qué Sergio no había preguntado por la pérdida de una cosa bastante cara? Y lo principal, ¿cuándo y en qué circunstancias las había dejado allí? Guardó las gafas y se fue a la obra. Todo el día los pensamientos volvían al hallazgo. Por la noche José Luis se decidió por una conversación directa. Isabel, encontré unas gafas de hombre en tu coche. Isabel ni siquiera se sobresaltó. Continuó removiendo la sopa sin volver la cabeza. Ah, sí. Se las olvidó un cliente. Tenía intención de devolvérselas, pero se me olvidaba. ¿Qué cliente? Si tú eres contable. Pues no me acuerdo ya. Tú mismo llevaste a alguno de los proveedores a enseñarle los centros. José Luis sacó las gafas y las puso sobre la mesa. Isabel las miró de refilón. Caras, probablemente, observó con indiferencia. Una pena si se pierden. Llevan grabadas las iniciales. SH. Ahora Isabel se quedó inmóvil. El cucharón quedó suspendido en el aire, la espalda se tensó. ¿Y qué? Son las iniciales de Sergio Herrera. Su esposa se volvió lentamente hacia su marido. En su rostro no había ni sorpresa ni turbación, solo ligera irritación. ¿Y qué con eso? Sergio puede habérselas olvidado también. ¿Yo qué voy a saber? Lógico. Verosímil. Pero José Luis ya no creía en las casualidades. ¿Y por qué no me dijo nada? Normalmente, cuando pierde algo, pregunta inmediatamente. Pues pregúntaselo a él. Isabel volvió a la cocina, dando a entender que la conversación había terminado. José Luis guardó las gafas y se fue a su despacho. Otra pista, otra coincidencia. La cadena se hacía cada vez más larga. Al día siguiente en la oficina José Luis observó atentamente a los empleados. Isabel trabajaba en el despacho de al lado, tras una mampara de cristal. Sergio se asomaba continuamente a verla bajo diferentes pretextos, traer documentos, aclarar algo. Hacia mediodía José Luis vio una escena que lo convenció definitivamente de que algo no iba bien. Sergio entró donde Isabel con una carpeta en las manos, cerró la puerta tras él y se acercó a su mesa. Hablaban de algo en voz baja, inclinados el uno hacia el otro. Isabel escribía algo rápidamente, asentía. José Luis se levantó de su mesa y se dirigió al despacho de su esposa. Cuando abrió la puerta, Sergio e Isabel se apartaron bruscamente el uno del otro. Sergio agarró la carpeta e hizo una expresión culpable pero profesional. Ah, José Luis. Isabel y yo estábamos aquí discutiendo el presupuesto. Del nuevo centro. ¿Qué centro? El centro comercial de la Industrial. ¿Recuerda que firmamos el contrato la semana pasada? José Luis se acordaba. Pero firmaron el contrato el viernes, y ahora era martes. ¿Para qué habían necesitado 4 días para discutir el presupuesto? Enséñenmelo. Sergio titubeó, intercambió miradas con Isabel. ¿El presupuesto? Aún está en borrador. Quería terminarlo primero del todo. Enséñenme el borrador. Isabel le tendió silenciosamente a su marido una hoja de papel. En ella efectivamente había escritas cifras y nombres de materiales. Pero la letra no era suya, demasiado amplia, masculina. ¿De quién es esta letra? De Sergio, respondió su esposa. Yo estaba copiando de sus cálculos. ¿Y dónde están sus cálculos? Se me quedaron en mi despacho,
Se apresuró a decir Sergio. Ahora los traigo. Salió corriendo del despacho. José Luis se quedó a solas con su esposa. ¿De qué hablaban realmente? Del presupuesto. Ya te lo dije. Isabel, no me mientas. Vi cómo cuchicheaban. Su esposa se levantó de la mesa, se acercó a la ventana. José Luis, ¿qué te pasa? Te has vuelto suspicaz hasta la paranoia. Me vigilas, compruebas cada palabra. Tengo motivos. ¿Qué motivos? Isabel se volvió hacia su marido. ¿El coche roto? ¿El robo del almacén? ¿Qué tengo que ver yo? No lo sé. Pero hay demasiadas coincidencias. No hay demasiadas coincidencias. Hay demasiada suspicacia. La conversación se interrumpió con el regreso de Sergio. Trajo varias hojas con cálculos y las extendió sobre la mesa. Aquí está, miren. Aquí está todo detallado punto por punto. José Luis recorrió las cifras con los ojos. Todo parecía verosímil, pero ya no podía librarse de la sensación de que lo estaban engañando. Y además lo hacían de forma coordinada, según un plan pensado de antemano. Bien. Terminen el presupuesto para mañana. Salió del despacho, dejando a Sergio e Isabel a solas. A través de la mampara de cristal veía cómo volvían a cuchichear sobre algo, pero ahora más cautelosamente. Al final de la semana José Luis decidió hacer una comprobación inesperada de la documentación. Vino al trabajo el sábado, cuando la oficina estaba vacía, y se puso a estudiar los albaranes, contratos, informes financieros. En la carpeta de Sergio encontró varios documentos extraños. Suministros de materiales de empresas que antes no habían colaborado con su compañía. Los precios estaban inflados en un 20 o 30% en comparación con los proveedores habituales. En los documentos aparecían las firmas tanto de Sergio como de Isabel, como subdirector de compras y contadora general. El lunes José Luis llamó a Sergio a su despacho. Explícame estos documentos. Sergio estudió los albaranes, frunció el ceño. Estas son nuevas formas de trabajo. Decidimos diversificar a los proveedores para no depender de las mismas empresas. ¿Por qué los precios son más altos? Bueno, los nuevos socios siempre empiezan con tarifas más elevadas. Luego, cuando aumenten los volúmenes, bajarán los precios. Es la práctica habitual. ¿Y por qué no me informaron? Sergio titubeó. Quería primero comprobar la fiabilidad de los proveedores y luego ya informar. No quería distraerle con menudencias. Las explicaciones sonaban razonables, pero José Luis sentía la falsedad. En 5 años de trabajo Sergio nunca había tomado decisiones independientes sobre la elección de proveedores. Siempre consultaba con la dirección. La próxima vez avisa por adelantado. Por supuesto, José Luis. Cuando Sergio se fue, José Luis llamó a su esposa. Isabel, ¿comprobaste los documentos de los nuevos proveedores? Por supuesto. Todo está en orden, los datos son correctos, las sumas cuadran. ¿Y los precios no te extrañan? Son más altos que los habituales. Isabel se encogió de hombros. Sergio explicó que es temporal. Mientras los volúmenes sean pequeños, hay que pagar de más. Cuando nos desarrollemos, los precios bajarán. Las mismas explicaciones que Sergio. Como si hubieran acordado la versión por adelantado. En casa el ambiente se volvía cada vez más tenso. Isabel había empezado a ser aún más irritable y agresiva. Cualquier intento de José Luis de averiguar sus planes para la noche provocaba una reacción violenta. José Luis, ¿qué te pasa? Explotó después de otra pregunta sobre una reunión de trabajo. Te has convertido en un paranoico. Controlas cada uno de mis pasos. No controlo. Simplemente me intereso por los asuntos de mi esposa. ¿Te interesas? Me interrogas como a una criminal. ¿Dónde he estado? ¿Con quién me he reunido? ¿A qué hora he vuelto? Tengo motivos para preocuparme. ¿Qué motivos? Isabel se acercó a su marido, los ojos ardían de ira. Dime aunque sea un motivo concreto. José Luis guardó silencio. No podía contar sobre el detective privado, no podía mencionar los documentos bancarios que le había enseñado Olga. Por ahora solo eran sospechas, no pruebas. Ya ves. Exclamó triunfante su esposa. No hay motivos. Solo hay tu fantasía enfermiza. Se fue al dormitorio, dando un portazo.
José Luis se quedó solo en la cocina, sintiéndose culpable. Quizás realmente había ido demasiado lejos en sus sospechas. Al día siguiente ocurrió algo que le hizo dudar de la casualidad de lo que estaba pasando. Alejandro Morales, el detective, llamó temprano por la mañana con inquietud en la voz. Tenemos un problema. Anoche se quemó un almacén de su empresa. ¿Qué almacén? Aquel donde se guardaban los documentos de las operaciones sospechosas. El incendio empezó hacia las 3 de la madrugada, estuvieron apagándolo hasta por la mañana. Según los datos preliminares, se quemó todo. José Luis colgó y se fue al lugar del suceso. El panorama era deprimente, del almacén solo quedaban paredes carbonizadas. Los bomberos terminaban de despejar los escombros, la policía interrogaba a testigos. Sergio ya estaba allí. Estaba junto al jefe del servicio de bomberos y escribía algo rápidamente en una libreta. Al ver a José Luis, se dirigió hacia él con rostro sombrío. José Luis, qué catástrofe. Se quemó todo completamente. ¿Cómo ocurrió? Cortocircuito, según la versión preliminar. El cableado viejo no aguantó la carga. ¿Qué carga? En el almacén solo se guardaban documentos. Sergio titubeó. Bueno, allí había radiadores. Por la noche hizo frío, el vigilante los encendió para no helarse. Parece que se excedió con la cantidad. ¿Dónde está el vigilante? En el hospital. Se intoxicó con el humo cuando intentaba apagar. Nada serio, pero los médicos lo mantienen en observación. José Luis recorrió el perímetro del edificio quemado. Algo en esta historia no cuadraba. El almacén estaba equipado con un sistema moderno contra incendios que debería haber funcionado a las primeras señales de fuego. ¿Por qué no había ocurrido? ¿Sergio y el sistema contra incendios? No funcionó. También por el cortocircuito, parece. Se quedó sin corriente toda la automatización. Demasiadas coincidencias. Primero se desconectaron las cámaras de vigilancia en casa y en el otro almacén, ahora se estropeó el sistema contra incendios. Alguien borraba las huellas muy minuciosamente. ¿Y los documentos se pueden restaurar? Una parte sí. Tenemos copias electrónicas de los contratos principales. Pero los materiales de archivo, albaranes, facturas viejas, todo eso se quemó sin remedio. Precisamente aquellos documentos en los que José Luis pensaba buscar pruebas de estafas financieras. Precisamente aquellos papeles que podían arrojar luz sobre las extrañas operaciones con los nuevos proveedores. Por la noche el detective informó de detalles adicionales. He estado vigilando el almacén los últimos 3 días. Ayer hacia las 11 de la noche llegó un coche. Un turismo oscuro, no pude ver la matrícula por la suciedad. Alguien entró dentro, estuvo allí unos 20 minutos, luego se fue. ¿Hombre? ¿Mujer? En la oscuridad no se distingue. Una persona de estatura media con ropa oscura. ¿Y el vigilante? No estaba. La caseta de vigilancia estaba vacía. Otro eslabón en la cadena de coincidencias sospechosas. El vigilante estaba ausente precisamente en el momento en que alguien se introdujo en el almacén. Y unas horas después comenzó el incendio casual. Al día siguiente José Luis intentó hablar con el vigilante en el hospital. El hombre yacía en la habitación con mascarilla de oxígeno, pero estaba consciente. Cuénteme qué recuerda de esa noche. Me fui a casa a las 10 de la noche, dijo roncamente el vigilante. Me dolía el estómago, pensé que me había intoxicado. Llamé para que enviaran un sustituto. ¿A quién llamaron? Sergio dijo que encontraría a alguien. Y por la mañana llaman, el almacén se está quemando. Resultaba que Sergio sabía de la ausencia del vigilante. Es más, él mismo debía haber proporcionado el sustituto. Pero el sustituto no vino, y unas horas después el almacén se incendió. Al final de la segunda semana el detective proporcionó el informe final. Durante este tiempo su esposa se reunió con Sergio Herrera 7 veces. Todas las reuniones en lugares públicos, con una duración de 1 a 3 horas. No se han registrado signos de intimidad física. ¿Y nada más? Hay algunos momentos más. 3 veces después de las reuniones se dirigieron en direcciones diferentes, pero 1 hora después se encontraban en la misma zona. Como si hubieran acordado reuniones adicionales. ¿En qué zona? Sector privado en las afueras. Muchas casas de campo y chalés. Es difícil seguirlos allí, pocas carreteras, fácil ser descubierto.
José Luis estudió las fotografías y anotaciones del informe. Morales trabajaba profesionalmente, registraba cada detalle. Pero el resultado seguía siendo el mismo, sospecha sin pruebas. Alejandro, ¿cuál es su opinión? ¿Qué está pasando? El detective guardó silencio, eligiendo las palabras. Por mi experiencia, la gente se comporta así cuando planea algo serio. No necesariamente una infidelidad. Puede ser una estafa financiera o una sociedad comercial a sus espaldas. ¿Y puede ser infidelidad? Puede. Pero cautelosa, premeditada. Si hay algo entre ellos, lo ocultan muy cuidadosamente. José Luis recogió el informe y se fue a casa con el corazón pesado. Había gastado bastante dinero en la vigilancia, pero no había obtenido una respuesta definitiva a las preguntas que lo atormentaban. En casa reinaba la habitual atmósfera tensa. Isabel preparaba la cena, Diego hacía los deberes, pero cada uno estaba sumido en sus pensamientos. Durante la cena Isabel anunció una noticia. Mañana tengo que irme de viaje de negocios. ¿Con quién vas? Con un grupo de especialistas. Sergio también estará, varios capataces más. José Luis sintió una punzada de celos. Un viaje de 3 días con Sergio, una oportunidad excelente para lo que más temía. ¿No se puede enviar a otra persona? No, me pidieron específicamente a mí. Cuestiones de financiación, sin la contadora general no se aclararán. Después de la cena José Luis se retiró a su despacho. Sentía que estaba al borde de descubrir el secreto que estaba destruyendo su familia. Todas las piezas del mosaico estaban casi en su sitio, solo faltaba una, la prueba decisiva. Y esta prueba, como comprendía intuitivamente, la obtendría muy pronto. Quizás mañana mismo, cuando su esposa se fuera en su misterioso viaje de negocios. José Luis abrió el informe del detective y estudió una vez más atentamente cada fotografía, cada anotación. En algún lugar aquí se ocultaba la clave. Solo había que encontrarla entre la multitud de detalles e insinuaciones. La verdad estaba cerca. Lo sentía con toda la piel. José Luis se despertó por la mañana con un objetivo claro. ¿Cómo van las cosas con el viaje de negocios? Preguntó a su esposa durante el desayuno. Me voy al mediodía. El tren sale a la 1:30. Isabel parecía nerviosa. Revisó varias veces el contenido de su bolso, reorganizó documentos, llamó a alguien y habló con frases cortas. Diego se fue al instituto, Isabel recogió sus cosas. José Luis la acompañó hasta el taxi y la besó de despedida. Su esposa estaba distraída, tenía prisa. Nos vemos el viernes, dijo, subiendo al coche. José Luis la despidió con la mano y volvió a casa. Ahora había que esperar. Si sus sospechas se confirmaban, Isabel no se había ido de viaje de negocios. Se había quedado en la ciudad y planeaba pasar esos días con Sergio. A la 1:30 llamó a la oficina de la empresa. Hola, soy José Luis. ¿Está Sergio? No, respondió la secretaria. Él también está de viaje de negocios. Se fueron juntos con su esposa. Entiendo. ¿Y cuándo salieron? Hace 1 hora aproximadamente. José Luis colgó el teléfono. La versión oficial coincidía, Isabel y Sergio efectivamente se habían ido juntos. Pero ¿a dónde exactamente seguía siendo un misterio? Pasó el resto del día en una espera angustiosa. Leía, veía la televisión, intentaba trabajar con documentos, pero los pensamientos volvían constantemente a su esposa. ¿Dónde estaría ahora? ¿Qué estaría haciendo? ¿Con quién? Al anochecer José Luis tomó una decisión. Se subió al coche y se dirigió a las direcciones que aparecían en el informe del detective. El sector privado de las afueras, donde Isabel y Sergio se dirigían después de sus encuentros oficiales. La zona era tranquila y poco poblada. Parcelas con casas de campo, chalés de ciudadanos acomodados, casas de huéspedes. José Luis condujo lentamente por las calles, escrutando las ventanas. En una de las casas de la calle del Bosque había luz encendida. No había ningún coche en el patio, pero eso no significaba nada, podían haberlo guardado en el garaje. José Luis aparcó a cierta distancia y se puso a esperar. Al cabo de 2 horas se le agotó la paciencia. Sin ver a nadie, se fue a casa. El día siguiente transcurrió en la misma espera tensa. Isabel no llamaba, no respondía a sus mensajes. Se excusaba con la mala cobertura y el trabajo.
El tercer día, el miércoles, José Luis se decidió por un paso desesperado. Se subió al coche y se dirigió a la casa de la calle del Bosque. Esta vez había un turismo oscuro aparcado en el patio. El mismo que el detective había visto junto al almacén antes del incendio. El corazón de José Luis empezó a latir aceleradamente. Aparcó a la vuelta de la esquina y se acercó andando a la casa. Era un pequeño chalet de 2 plantas con buhardilla. Las ventanas de la planta baja estaban cerradas con cortinas, pero en la segunda había luz encendida. José Luis rodeó la casa por la parte de atrás. En una de las ventanas se vislumbró una sombra, alguien se movía por la habitación. Intentó mirar dentro, pero las ventanas estaban demasiado altas. Entonces José Luis encontró una llave de repuesto debajo de una maceta, el típico escondite para las casas de campo. La cerradura cedió fácilmente. Dentro reinaba el silencio. José Luis recorrió con cuidado la planta baja, salón, cocina, cuarto de baño. Sobre la mesa había documentos que reconoció, planos de los proyectos de construcción de su empresa. Al lado había 2 tazas de café vacías. Desde la planta superior llegaban voces apagadas. Una masculina y otra femenina. José Luis empezó a subir las escaleras, procurando no hacer crujir los peldaños. Deberíamos ser más cuidadosos, decía Isabel. Está empezando a sospechar. No podrá demostrar nada, respondía la voz familiar de Sergio. Lo principal es no entrar en pánico. ¿Y si contrata a un detective? Ya lo ha contratado. Morales lleva 2 semanas trabajando para él. José Luis se quedó paralizado en el escalón. ¿Sabían lo del detective? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Morales tiene deudas por créditos. Una pequeña cantidad y nos contó lo que le pedía tu marido. Le dimos lo que quería ver. Es decir, encuentros en lugares públicos, ninguna situación comprometedora. Trabajo limpio sin insinuaciones de relaciones personales. Isabel se rió. ¿Entonces José Luis recibió un informe sobre nuestras reuniones de negocios? Exacto. Morales es un profesional de su área. Por una cantidad aparte puede mostrar al cliente lo que sea. José Luis sintió como la sangre se le helaba en las venas. Le habían engañado incluso aquellos a los que pagaba por la verdad. ¿Y qué hay del dinero? Continuó Isabel. Todas las transferencias están completadas. Las cuentas limpiadas, los rastros borrados. Para el lunes tendremos fondos suficientes para desaparecer. ¿Y la parcela? Vendida. En total tenemos 8 millones limpios. No está mal para 1 año y medio de trabajo. Tu marido resultó ser un socio conveniente. Confiado, firma documentos sin mirar, no se mete en los detalles financieros. José Luis subió lentamente unos escalones más. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Veía el borde de la cama, sobre la que había ropa tirada. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Decía Isabel. Su seguridad de que no soy capaz de tomar decisiones independientes. 18 años ha tenido una actitud condescendiente conmigo. Ahora entenderá de que eres capaz. Lo entenderá cuando ya sea demasiado tarde. Se callaron. José Luis oyó el susurro de la ropa, la risa queda de su esposa. Se sintió mareado. Tenía que irse antes de que fuera a peor. Pero las piernas no le obedecían. Sergio, ¿qué le diremos a José Luis? Cuando volvamos del viaje de negocios. Nada especial. Trabajamos, revisamos proyectos, hicimos informes. Tengo todos los documentos para confirmarlo. ¿Y después? Después presentamos la demanda de divorcio. Tú pides la mitad de los bienes, yo dimito y abro mi propia empresa. Para entonces nuestros capitales ya estarán trabajando en el extranjero. Pero él se opondrá al divorcio. Que se oponga. El dinero ya está transferido, los documentos falsificados magistralmente. Será imposible demostrar nada. ¿Y si empieza a sospechar que tenemos una relación? No hay pruebas. Nos conocimos en el trabajo, viajamos juntos por los proyectos, discutimos temas financieros. Relaciones puramente profesionales. José Luis ya no podía seguir escuchando. Empujó la puerta y entró en el dormitorio. ¡Qué escena tan conmovedora!, pronunció José Luis con tono glacial. Isabel gritó y se agarró a la sábana. Sergio saltó de la cama, intentando cubrirse la desnudez con las manos. José Luis. Esto no es lo que piensas.
¿Y qué pienso, zorra? La ira se abatió sobre José Luis como un tsunami. 18 años de matrimonio, confianza, amor, todo se derrumbó en un segundo. Se lanzó sobre Sergio a puñetazos. El primer golpe le dio en la cara. Sergio gritó e intentó defenderse, pero José Luis era más fuerte. El segundo golpe, en el plexo solar. El tercero, con la rodilla en la entrepierna. José Luis, para. Gritaba Isabel, intentando levantarse de la cama. Sergio se dobló por la mitad, sujetándose la entrepierna. Tanteó con la mano por la mesilla de noche y agarró un pesado reloj de mesa. Toma, cabrón. El reloj golpeó a José Luis en la sien. El mundo se tambaleó, en los ojos aparecieron chispas. Pero la ira era más fuerte que el dolor. Te voy a matar. Rugía José Luis, lanzándose de nuevo sobre el amante de su esposa. Rodaron por el suelo, derribando muebles. Sergio intentaba escapar. Pero José Luis estaba en estado de shock, no sentía dolor, solo veía una cortina roja ante los ojos. Sergio perdió el conocimiento. José Luis le soltó y se levantó lentamente. Puta, dijo en voz baja pero clara. ¿Cómo te atreves? Chilló Isabel. ¿Cómo me atrevo? ¿Y cómo te has atrevido tú a mentirme a la cara durante 18 años? Sergio recobró el conocimiento. José Luis, hablemos como personas civilizadas. ¿Civilizadas? José Luis le agarró por el cuello. ¿Te follas a mi mujer en una casa alquilada y lo llamas civilizado? José Luis aflojó los dedos. Sergio cayó de rodillas, respirando con dificultad y tosiendo. Lárgate, dijo José Luis. Si te veo cerca de mi familia, te mato. José Luis, escúchame, empezó Isabel, poniéndose una bata. Cállate, puta. He oído todo lo que habéis estado discutiendo aquí. 8 millones, documentos falsificados, planes de fuga. La cara de su esposa palideció. ¿Estabas escuchando? ¿Acaso no tenía derecho? Sergio encontró su ropa y empezó a vestirse, procurando no mirar a José Luis. Esta es mi casa, dijo de repente Isabel. Esta casa la compré con el dinero de la venta de la parcela. Técnicamente es mía. Con dinero robado, querías decir. No robado. Ganado. ¿Crees que 18 años de vida contigo no valen nada? ¿Vida con un marido rico en una casa lujosa? Sí, seguramente un auténtico tormento. Isabel se levantó de la cama, los ojos le ardían de ira. Un tormento. Exactamente un tormento. ¿Crees que me gustaba hacer el papel de esposa amorosa cuando me daban ganas de vomitar con tus caricias? José Luis cerró los ojos, como intentando no oír. Entonces, ¿por qué lo soportabas? Preguntó José Luis. Por el dinero. Por la estabilidad. Por el estilo de vida que me proporcionabas. Pero ya no puedo soportarlo más. ¿Y te has buscado un sustituto en la persona de mi empleado? Sergio me comprende. No me trata como a un juguete bonito. Ve en mí a una persona. ¿Una persona que roba a su propio marido? No roba, sino que toma lo que se ha ganado. ¿Crees que tus millones aparecieron de la nada? Trabajé en tu empresa, llevé la contabilidad, firmé documentos. Y de paso transferiste dinero a cuentas falsas. Sergio por fin se vistió y se dirigió hacia la salida. José Luis le cortó el paso. Espera. Quiero oír cómo justificas el robo. Yo no robé, murmuró Sergio. Elena y yo simplemente optimizamos los flujos financieros. ¿Optimizasteis hacia vuestros bolsillos? Cobramos comisiones de los proveedores. Es una práctica habitual. ¿Comisiones por precios inflados? Por trabajo de calidad. ¿Y el incendio del almacén también es trabajo de calidad? Sergio se calló, dándose cuenta de que había dicho algo de más. ¿Qué incendio? Preguntó Isabel. El que tu amante provocó para destruir documentos comprometedores. Fue un accidente. Exclamó Sergio. ¿Con el sistema antiincendios fuera de servicio y el vigilante ausente? No puedes demostrar nada. José Luis sonrió. Puede que no pueda. Pero a la policía le va a interesar escuchar la grabación de vuestra conversación. ¿Qué grabación? José Luis sacó el teléfono y les mostró la grabadora encendida. Todo lo que habéis dicho en la última media hora está grabado. Incluidas las confesiones de estafa.
Isabel y Sergio se miraron. La trampa se había cerrado. Tienes 10 segundos para largarte de aquí. Y si te veo en un radio de 1 kilómetro de mi familia, la grabación llegará a la fiscalía. Sergio asintió y se dirigió deprisa hacia la salida. En la puerta se volvió. Isabel, ¿vienes conmigo? Ella miró a su marido, después a la puerta. No. Necesito pensar algunas cosas. Sergio se encogió de hombros y se fue. Al cabo de 1 minuto se oyó arrancar el motor de un coche en el patio. José Luis e Isabel se quedaron solos. 18 años de matrimonio habían terminado en ese dormitorio que olía a traición. ¿Y ahora qué? Preguntó su esposa. Ahora recoges tus cosas y te largas de mi casa. Mañana pido el divorcio. ¿Y el dinero? ¿Qué dinero? ¿El que robaste? La investigación decidirá. José Luis, podemos llegar a un acuerdo. No podemos. José Luis salió de la casa, dejando a su esposa sola con los restos de su vida en común. Arrancó el coche y salió a la carretera. En el espejo retrovisor se reflejaba la casa donde se habían derrumbado 18 años de su vida. Por delante estaba lo desconocido. Divorcio, juicios, reparto de bienes. Pero lo más terrible ya había ocurrido, la verdad se había revelado en toda su fea desnudez. Y ahora a él y a su hijo les tocaba aprender a vivir de nuevo. Había pasado un año como un sueño pesado, lleno de vistas judiciales, interrogatorios y procedimientos humillantes. Isabel estaba junto a la ventana de su apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad y miraba al patio gris donde jugaban niños ajenos. El apartamento era de alquiler, los muebles baratos, las paredes finas. Los vecinos se peleaban por las noches, desde abajo llegaba olor a col y cigarrillos. Trabajaba de dependiente en una tienda de alimentación, 10 horas al día por una miseria. Las manos se le habían endurecido por el contacto constante con las mercancías, le dolían los pies de estar de pie tras el mostrador. Los clientes la trataban como personal de servicio, sin ver a la persona detrás del uniforme. Isabel recordaba cada detalle del juicio. Como leyeron la acusación, estafa en grado especialmente grave, falsificación de documentos, robo. Como su abogado intentó demostrar que había actuado bajo la influencia de Sergio. Como el juez pronunció fríamente la sentencia, 2 años en suspenso con privación del derecho a ocupar puestos directivos. A Sergio le fue peor. 5 años de colonia de régimen general. El tribunal le reconoció como organizador del esquema criminal. En la última sesión intentó echar la culpa a Isabel. Pero la grabación de la conversación en la casa alquilada hablaba por sí sola. 18 años de matrimonio se anularon con una sola decisión. La casa, el coche, la casa de campo, el negocio, todo se quedó con José Luis. Isabel solo se quedó con las cosas personales y el derecho a ver a su hijo los fines de semana. Diego cumplió 17 años, ingresó en la Facultad de Económicas. Isabel lo sabía por conocidos comunes, el hijo no respondía a sus llamadas, no leía los mensajes. Ella iba al instituto todos los viernes esperando al menos verle. Isabel se colocaba junto a la entrada principal, ocultando la cara tras el cuello de un abrigo viejo. Los estudiantes salían en grupos, reían, hacían planes para el fin de semana. Juventud y despreocupación, lo que ella una vez tuvo y perdió. Diego. Le gritó al ver una figura familiar. El adolescente había crecido, se había hecho mayor, se había vuelto parecido al padre. Iba con compañeros de curso, les contaba algo, gesticulaba. Al oír la voz se volvió. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Isabel dio un paso adelante, extendió la mano. Diego, soy yo. Mamá. El hijo la miró como a una desconocida pesada. Sin rabia, sin dolor, simplemente con indiferencia. Después se volvió hacia los amigos y continuó la conversación. Diego, espera, intentó alcanzarle. Oye, ¿y quién es esa mujer? Preguntó uno de los compañeros de curso. Ni idea, respondió Diego sin volverse. Se habrá equivocado seguramente. Se disolvieron entre la multitud de estudiantes. Isabel se quedó de pie comprendiendo que para su hijo ya no existía. No solo no quería comunicarse con ella. La había borrado de su vida. De vuelta lloró en el autobús, tapándose la cara con la bufanda. Los pasajeros la miraron con fastidio. En esa ciudad todos tenían sus propios problemas, a nadie le interesaban las lágrimas ajenas.
En casa, si se podía llamar casa a ese cuartucho de alquiler, Isabel se preparó un té y se sentó a la mesa. En el estante había una pila de viejas fotografías familiares. No podía obligarse a tirarlas, pero tampoco era fácil mirarlas. En una instantánea Diego con 5 años estaba sentado en su regazo, juntos leían un libro. En otra, vacaciones familiares en el mar, José Luis abrazaba a su esposa por los hombros, el niño construía un castillo de arena. Una tercera, cumpleaños del hijo, tarta con velas, caras alegres. ¿Cuándo terminó esto? ¿Cuándo dejó de valorar lo que tenía? ¿Cuándo decidió que se merecía más? Isabel recordaba el momento en que todo empezó. Año y medio atrás en la fiesta de empresa Sergio se le acercó con una copa de vino. Isabel, parece usted cansada. José Luis le da demasiado trabajo. Todo está bien. ¿Bien? Usted es una mujer con talento y él la usa como una simple contable. Podría dirigir su propio negocio. Entonces esas palabras le parecieron un cumplido. Sergio veía en ella a una persona, no solo a la esposa de un hombre rico. Le ofrecía respeto, el que le faltaba en casa. La primera cita en el café, supuestamente para discutir temas de trabajo. Sergio le hablaba de injusticias, de cómo José Luis infravaloraba su aportación al negocio familiar. Usted trabaja igual que su marido, pero solo recibe un sueldo. Y él es dueño de todo. Así se hace en la familia. Que se haga así no significa que sea justo. Usted tiene derecho a una parte de lo que ha creado con sus propias manos. Gradualmente las reuniones de trabajo se convirtieron en personales. Sergio era atento, galante, sabía escuchar. En casa José Luis la daba por supuesta, ama de casa, madre, empleada. Y Sergio veía a la mujer. Cuando empezó la intimidad física, Isabel ya no pensaba en las consecuencias. Se sentía viva por primera vez en muchos años. Sergio propuso un plan, gradualmente sacar dinero del negocio, acumular capital, empezar una nueva vida. José Luis nunca se dará cuenta. No entiende de contabilidad, confía completamente en usted. ¿Y si se da cuenta? Entonces pedirá el divorcio y la mitad de los bienes. En cualquier caso no se quedará sin nada. El plan parecía perfecto. Actuaban con prudencia, con cantidades pequeñas. Creaban proveedores ficticios, inflaban precios, transferían la diferencia a cuentas falsas. José Luis firmaba documentos sin leer, confiaba en su esposa. Pero la codicia resultó más fuerte que la prudencia. Isabel vendió la parcela usando el poder notarial que José Luis había firmado en un montón de papeles rutinarios. Sergio prendió fuego al almacén para destruir documentos comprometedores. Y después todo se derrumbó. José Luis les pilló en la cama. La familia se vino abajo en un segundo. Ahora, un año después, Isabel comprendía que habían sido unos tontos. Tontos codiciosos y presuntuosos. José Luis resultó no ser tan confiado como pensaban. El lunes le esperaba una cita en el notario. Las últimas formalidades del divorcio, reparto de los documentos restantes. Isabel esperaba que José Luis viniera solo, sin abogado. Quizás pudiera hablar con él de persona a persona. La notaría estaba en el mismo barrio donde una vez estuvo su empresa familiar. Isabel llegó temprano, estaba nerviosa. Se puso lo mejor que tenía, un vestido negro que llevaba al juicio. José Luis apareció exactamente a la hora señalada. Había cambiado durante el año, había envejecido, las canas de las sienes se habían vuelto más visibles. Pero se mantenía seguro, iba vestido caro. Junto a él iba una mujer, una rubia bajita de unos 35 años. Isabel sintió una punzada de celos. Así que ya tenía sustituta. Joven, guapa, segaramente sin bagaje en forma de traición y antecedentes penales. Hola, José Luis, dijo en voz baja. Él asintió secamente, sin mirarla a los ojos. Buenas tardes. El procedimiento duró media hora. El notario leyó los documentos, firmaron. Oficialmente su matrimonio dejó de existir. José Luis, Isabel le alcanzó a la salida. ¿Podemos hablar? 2 minutos. Él se paró, la mujer se dirigió al coche. ¿De qué hablar? De Diego. No quiere verme. ¿Y pensabas en eso cuando te acostabas con Sergio? Las palabras golpearon como una bofetada, pero Isabel se obligó a no responder con grosería. Entiendo que estuve mal. Pero es mi hijo.
Tengo derecho. ¿Derechos? José Luis la miró por primera vez en todo el encuentro. Los ojos estaban fríos, ajenos. Perdiste los derechos el día que elegiste el dinero en lugar de la familia. José Luis, te lo ruego. Sé que actué horriblemente. Pero ha pasado un año. Se puede perdonar, ¿no? ¿Perdonar? Sonrió. Robaste 8 millones, destruiste la familia, traumatizaste al niño. ¿Y piensas que un año lo compensa todo? No lo pienso. Lo espero. José Luis la miró en silencio unos segundos. En su mirada no había ni rabia ni dolor, solo indiferencia. ¿Sabes qué es lo más terrible? Dijo por fin. No que robaras dinero. No que fueras infiel. Sino que obligaste al hijo a pasar por todo esto. Diego fue medio año al psicólogo. Aún no puede comunicarse normalmente con las chicas, tiene miedo de que resulten ser como su madre. Isabel sintió como todo se encogía por dentro. No quería. Todos no queríamos algo. Pero se puede arreglar todo. No se puede arreglar nada. José Luis se dirigió al coche. El coche se fue. Isabel se quedó de pie en la acera y lo siguió con la mirada. En la ventana vio el perfil de esa mujer, joven, guapa, feliz. La que ocuparía su lugar en la vida de José Luis y, posiblemente, de Diego. Volvió a casa andando. En la tienda de la esquina compró una barra de pan, un cartón de leche y un paquete de galletas. Cena modesta para una vida modesta. En el apartamento hacía frío, los radiadores calentaban poco. Isabel encendió el calefactor eléctrico y se sentó en el sofá. Sacó la caja con las fotografías y empezó a pasarlas. Aquí su boda, ella con vestido blanco, él con traje, ambos jóvenes y felices. Aquí los primeros años de matrimonio, viajes, restaurantes, teatros. Aquí el nacimiento de Diego, ella con el bebé en brazos, José Luis al lado, la cara radiante de orgullo. Aquí los primeros pasos del hijo, la primera palabra, el primer día de colegio. Fiestas familiares, cumpleaños, simplemente tardes normales en casa. 18 años de felicidad que había destruido con sus propias manos. En una fotografía Diego con 10 años la abrazaba por el cuello. Mamá, eres la mejor del mundo, le decía entonces. Y ahora la miraba como a una extraña. Isabel apretó la instantánea contra el pecho y lloró. Por primera vez en un año lloraba no de lástima por sí misma, sino por la comprensión de lo que había perdido. No dinero, no estatus, no comodidad. Había perdido el amor. El amor del marido que durante 18 años se había preocupado por ella. El amor del hijo que la consideraba la mejor mamá del mundo. Fuera caía nieve. Niños ajenos jugaban con bolas de nieve, reían. En algún lugar del centro de la ciudad su exmarido cenaba con la nueva mujer. En algún lugar de la residencia de estudiantes su hijo se preparaba para las clases del día siguiente. Y ella estaba sentada sola en el apartamento frío repasando los fragmentos de una vida rota. 8 millones no valían esto. Ningún dinero valía perder la familia. Pero comprenderlo solo pudo ahora, cuando ya era demasiado tarde. Isabel guardó las fotografías en la caja. Mañana sería un nuevo día, un nuevo turno en la tienda, nuevos compradores que no conocen su historia. Sonreiría, daría el cambio, desearía buen día. Y cada noche volvería a ese apartamento vacío con una caja de recuerdos del tiempo en que era esposa y madre, y no simplemente dependiente de una tienda de alimentación. El tiempo no cura. El tiempo solo enseña a vivir con el dolor.